8 días, los lunes a esta hora, nos sentamos a platicar de un tema importante para nosotros como sociedad y con él, bueno, pues poder encontrar las claves que nos permitan pues lograr una mejor integración familiar, un mejor crecimiento personal y también obviamente social. Hoy vamos a platicar en nuestra mesa de análisis social acerca de algo que pasa durante estos periodos de vacaciones. Los papás salen justamente de vacaciones, los niños, pero los papás a lo mejor siguen con su rutina de trabajo y entonces a lo mejor encargan a los abuelos, a alguno de los tíos, a nuestros hijos, pero de repente el abuelo se distrae, se quedó viendo la tele, o nosotros mismos en casa le perdemos la pista a los chavos y ya nos encontramos con una circunstancia que puede ser desagradable. ¿Cómo prevenir algún tipo de accidente o de una conducta de riesgo en casa ahora que los niños andan ahí justamente de vacaciones? Es parte de lo que vamos a platicar esta mañana. Con mucho gusto saludo esta mañana a Ernesto Arroyo Zurita, el coordinador estatal de socorros de la Cruz Roja Mexicana, Delegación Querétaro. Buenos días, ¿cómo estás, Ernesto? Bien, Ángel, buenos días a ti, buenos días a todos. Gracias por estar con nosotros. Cuauhtémoc Martel Sánchez es responsable estatal del programa de prevención de accidentes. Cuauhtémoc, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte. Hola, muy buenos días. Buenos días, Ernesto, un gusto verte por aquí y bueno, adelante. Gracias por estar con nosotros. También nos acompaña Francisco Ramírez, coordinador municipal de protección civil aquí en Querétaro. Paco, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte. Mi Ángel, muy buenos días, muchas gracias como siempre por la invitación. Un saludo por supuesto también a Ernesto y a Cuauhtémoc y claro que sí también al equipo de RR. Muchas gracias, aquí estamos a la orden. Al contrario, muy bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Bueno, Ernesto, lo decíamos, pues los niños ya andan de vacaciones y a veces en vez de chamacos parecen chamucos y eso obviamente puede generar broncas ahí en la casa. Es correcto, tenemos un riesgo agregado a la vida cotidiana que normalmente no se pone mucha atención, entonces pues hay que voltear a ver las condiciones y dependiendo cada grupo de edad hay diferentes riesgos a los que se exponen precisamente los menores, entonces hay que poner atención a estos riesgos. Recordemos, hay dos pasos, uno es reducir los riesgos y otro es reducir los impactos. Entonces tenemos que explorar las casas, tenemos que explorar cuál es la condición de estos menores y a cargo de quién están para poder enfocarnos en estos riesgos e irlos mitigando poco a poco. Tienes toda la razón. Y es que yo decía, Cuauhtémoc, salen los niños de vacaciones, pero no necesariamente los papás. Y entonces esto nos genera una ventana de posible riesgo, porque a lo mejor los dejamos encargados con los hijos más grandes. Entonces los grandes cuidan a los chicos, pero a veces los grandes no se cuidan ni ellos. O a veces pueden ser los abuelos, pero a lo mejor se distraen y entonces ya tenemos esta ventana de riesgo ahí, Cuauhtémoc. Sí, fíjate, es una situación que pensaríamos que el lugar más seguro para los niños es el hogar, ¿no? Y no es cierto, es el lugar donde ocurren más accidentes. El problema, decía Ernesto por ahí, los grupos de edad, tenemos los grupos de 0 a 4 años, que son los niños que más se accidentan. Muchas veces los abuelitos ya no tienen la capacidad de moverse igual que los niños, ¿no? Entonces sí hay que minimizar mucho los riesgos, hablando con los niños y explicándoles cuáles son las zonas de más riesgo en el domicilio. Correcto. Paco, pues también a ti, en tu calidad de responsable del área de protección civil, seguramente te toca encontrarte con circunstancias complicadas, ¿sabes? En la casa, porque a lo mejor a un niño se le hizo fácil y dijo, a ver, ¿qué pasa si meto un tenedor al contacto? ¿O qué pasa si me subo aquí sobre el gabinete de la despensa para alcanzar las galletas que están mucho más arriba y a lo mejor no tomo precaución y ya me caí? Son este tipo de circunstancias que se dan cuando los niños están sin vigilancia paterna. Sí, mi Ángel, fíjate que como bien lo comentas, estas condiciones generan cierto grado de riesgo el que estén los menores en casa. Como lo dijo Ernesto, se tiene que generar mecanismos para mitigar estos riesgos. Si bien es cierto, la gestión de riesgos contempla etapas específicas para los desastres, no podemos dejar a un lado que en la casa, a otro nivel, se puede generar una condición de emergencia. Es importante que inicialmente se identifiquen los riesgos, esto es, podríamos conocer la casa
de pies a cabeza. Sin embargo, es importante que podamos identificar lo que puede generar alguna condición de riesgo, tanto para adultos como para menores. Y con ciertos grupos de edad, como bien lo menciona Cuauhtémoc, con los más pequeñitos, pues bueno, sí es literalmente eliminar totalmente las fuentes de riesgo. Hay que tapar los contactos, como bien lo dices, del tenedor, sí. Hay que cerrar bien las ventanas, hay que mantener los productos de limpieza fuera del alcance, pero con los de un poquito de mayor edad es importante que empecemos a generar estos mecanismos de autocuidado, que generemos esta conciencia, más allá de la prohibición de decirle no puedes hacer esto, es generar esta condición, les repito, de autoprotección y de conciencia de lo que puede pasar y lo que puede conllevar si realizan un acto que vulnere su integridad. Entonces, es importante identificar los riesgos, eliminarlos o mitigarlos y, por supuesto, que generar esta conciencia de autocuidado, Ángel. Tienes razón, Paco, muchas gracias. Estamos en la mesa de análisis social, estamos platicando acerca de los riesgos que puede haber para los niños en casa ahora en vacaciones, pero también, pues, cómo tratar de eliminarlos. Ernesto, decías tú hace un instante que obviamente tenemos que identificar por grupos de edad cuáles son los riesgos en los que pueden incurrir nuestros hijos, porque evidentemente no está en una misma circunstancia de riesgo o no tiene el mismo problema un niño de 5 años que un adolescente de 14. Es correcto, y no podemos subestimar cualquier situación. Hoy, por ejemplo, se conmemora el Día Mundial para la Prevención de Riesgos de Ahogamiento. Y los niños muy pequeños a veces pensamos que no están expuestos en casa a esta situación. Sin embargo, niños de menor de 3 años hemos encontrado muchos accidentes en cubetas de 20 litros, sí, en piletas, que se subestima esta situación y se sumergen y pierden la vida en estas condiciones. Entonces no podemos subestimar, así como tampoco podemos subestimar la capacidad de los menores de aprender. Debemos enfocarnos, debemos enseñarles. Los más pequeños son los que más reciben y perciben las enseñanzas, entonces debemos enfocarnos en educarlos de cuáles son los riesgos, de cuáles son los peligros a los que se exponen en casa, para que ellos mismos, como dice Paco, puedan evitarlos, puedan ir aprendiendo y puedan ir a identificarlos. Tienes toda la razón, Ernesto, y a veces no nos damos cuenta de estas circunstancias que sí son un factor de riesgo ahí en la casa, pero que a lo mejor nosotros a los ojos de adulto pues no los vemos. ¿Quién podría suponer que hay justamente un riesgo hasta de muerte en una cubeta con agua? A lo mejor juntamos ahí el agua de la lavadora y se nos hace tan fácil tenerlo ahí sin darnos cuenta de que podría ser un potencial asunto de riesgo hasta mortal para nuestros hijos. Cuauhtémoc, justamente en tu calidad de responsable del programa de prevención de accidentes, seguramente también tienes estas condiciones que afectan, reiteramos, pues por grupos de edad a diferentes tipos de niños. No es el mismo riesgo para el chamaco de 3 que para el adolescente de 14. ¿Dónde estarían los riesgos para quienes son los niños, digamos que ya son más grandecitos y que suponemos también como adultos que ya tienen una mayor conciencia, pero que también están en una circunstancia de riesgo? Sí, mira, los niños ya, hablaríamos ya no tanto niños, sino entre niños y adolescentes, sí. Ellos tienen ya la característica del explorar, el pensar que pueden hacer más cosas de lo que realmente pudieran hacer, son más temerarios, no conocen muchas veces el miedo, el riesgo, probablemente tengan una idea, pero no tienen el miedo, entonces eso genera que la acción de ellos, al ser más temeraria, nos pueda causar más accidentes. Claro. En donde puede ocasionarse en ellos ya no es como los pequeños, que es la cocina, que es la sala, ellos ya es un poco más la parte de la calle, ¿sí? Entonces en ellos sí, y son lesiones más serias, al ser lesiones de más impacto, la lesión es mucho más seria en los adolescentes. Tienes toda la razón, pienso por ahí, a lo mejor el niño que tiene pues un árbol en casa y se le hace fácil pues subirse justamente a este árbol sin medir las consecuencias de una caída desde justamente uno de estos lugares, o a lo mejor a la niña que a lo mejor le gusta ya el tema de la cocina y ya se mete allá a la estufa y de repente no le calculó y puede hasta generar un incendio, por poner 2 casos. Pero no son los únicos, Francisco Ramírez, coordinador municipal de Protección Civil. ¿Qué otros riesgos podríamos tener en casa con nuestros hijos? Sí, Ángel, como bien lo dijo Cuauhtémoc, el tema de ya los niños con mayor edad o adolescentes, en realidad generan estas
cuestiones aventureras de hacer algunas acciones por explorar el entorno. Sin embargo, no se tiene justamente la capacidad de medir o calcular las consecuencias. Más allá del riesgo o el miedo, no pueden generar o calcular estas consecuencias. Como bien lo mencionas, el tema en adolescentes hemos presentado o hemos atendido mayormente incidentes que tienen que ver con caídas, con lesiones ya más específicas como quemaduras o incluso la generación de incendios. Esto viene enfocado por el jugar con fuego, el que tengan en casa cerillos, encendedores, velas y demás, pues bueno, genera estos juegos entre amigos de poder desafiar las condiciones del fuego o de los materiales que se encuentran, y es lo que principalmente hemos encontrado: incendios, lesiones ya más específicas, lesiones traumáticas, por supuesto que caídas en el hogar. Es importante, les repito y les insisto, generar esta conciencia de autocuidado, de que conozcamos las consecuencias que pueden salir, y por supuesto que ser conscientes de estas condiciones, ¿no? Tienes toda la razón. Amigos, son ahora las 8:49. Es la mesa de análisis social de RR Noticias. Otro tema también importante, Ernesto Arroyo Zurita, coordinador estatal de socorros de la Cruz Roja Mexicana en Querétaro, el tema de las sustancias prohibidas. Es decir, a lo mejor yo ya de adolescente, pues ya veo dónde guarda papá o mamá las botellas de alcohol o dónde dejan los cigarrillos, y se me hace fácil acceder a estas circunstancias puesto que no andan los papás por aquí. Es también un factor de riesgo. Es correcto, como te comentaba, mucho tiene que ver con la educación. No podemos solamente pensar que por el hecho de que se ve en televisión que está mal, ellos lo van a aprender de esa manera. Hay que platicar con ellos, hay que platicar de las consecuencias que pueden tener a realizar actividades y actos o consumir cosas para las cuales pues no están preparados y que son un factor importante que genera peligros. Entonces, hay que platicar, realmente hay que platicar como familia, hay que platicar con los hijos. Bien, Ernesto, muchas gracias. Oye, platiquemos también con Cuauhtémoc Martel Sánchez, responsable estatal del Programa de Prevención de Accidentes. ¿Cuáles consideras tú que deberían de ser las claves para sentarnos a platicar con nuestros hijos? Porque luego a veces pensamos que los que son muy chiquitos no van a entender, y los que ya son más grandecitos pues ya más o menos tienen conciencia, y entonces con unos y con otros terminas sin hablar, en unos porque crees que no te van a hacer caso y otros porque crees que ya se la saben. El tema, me parece a mí que, como decía Ernesto, sí hay que sentarnos a conversar con ellos. ¿Qué habríamos de decirles? Yo creo que la clave aquí es, hablando de los más pequeños, yo estoy de acuerdo, ellos no saben leer, pero saben identificar imágenes. Si con los más pequeños platicamos a través de imágenes, los niños absorben demasiado el conocimiento. Y entonces, a través de imágenes, explicándoles ciertas partes donde ellos no pueden acceder, no tienen acceso, y si tienen acceso, decirles a través incluso de mímica, de videos, de películas documentales, el daño que hace el que ellos pudieran ingerir este tipo de situaciones. Por eso es importantísimo identificar las soluciones que tenemos. A veces somos muy dados a poner soluciones en envases de refresco, en cosas que son atractivas para los pequeños. Claro. Hay que eliminar esa parte, hay que identificar perfectamente. Es muy universal esta parte de poner una calavera con una cruz. Los niños, por increíble que parezca, nosotros trabajamos mucho con niños de guardería, tienen perfectamente identificado que eso es peligro. Los más grandecitos ya leen, ya identifican, ya comprenden un poquito mejor, pero sí es sentarnos con ellos y explicarles el tema de manera que las dos partes lo puedan entender. Bien, muchas gracias, Cuauhtémoc. Francisco Ramírez, coordinador municipal de Protección Civil, ¿qué deberíamos platicar con nuestros hijos o dónde señalarles que pueden estar estos riesgos? Mira, como bien lo dije en un principio, una vez que identificamos todas las condiciones que pueden generar un riesgo en el hogar, es importante que le generemos esta conciencia a los pequeños, a los menores de edad. Y aquí yo también hago un paréntesis: estas condiciones de riesgo no solo son para menores de edad, también aplica para adultos. O sea, es importante que como adultos generemos estos mecanismos de autocuidado y de conciencia en los riesgos. Ahora,
más allá, una vez que se generan estas etapas de la identificación del riesgo, Ujú. de poder conversar con los pequeños, de poderles hacer conscientes de los riesgos y las consecuencias que estos pueden tener, tampoco podemos dejar a un lado el que eso va a garantizar el que no suceda nada. Por lo tanto, es importante también en casa tener planes de protección civil, estar capacitados, estar preparados, porque en cualquier momento puede suceder algo y lo primero es poder identificar el número único de emergencias, que es 911, y generar también atención a través de capacitación en primeros auxilios, prevención de incendios y demás. O sea, son etapas que, si bien es cierto, vamos a trabajar para poderlas prevenir o mitigar, también tenemos que ser conscientes que puede llegar a suceder algo y tenemos que estar listos y preparados para actuar de manera inmediata, Ángel. Tienes toda la razón. Qué buen consejo nos has dado esta mañana también. Aprovechar de estos momentos de vacaciones para sentarnos con los hijos y diseñar justamente este plan de protección civil ahí en casa. Es decir, pues qué hacer ante una circunstancia como pudiera ser, pues a lo mejor si yo escucho una explosión ahí con los vecinos o si veo que a lo mejor se empieza a generar algún tipo de problema, ¿qué debe hacer el niño en primera instancia? Tienes mucha razón y es un buen momento para platicarlo. Ernesto Arroyo Zurita, coordinador estatal de socorros de la Cruz Roja Mexicana en Querétaro, ¿algún otro consejo, alguna otra circunstancia a tomar en cuenta para prevenir precisamente estos accidentes en casa? Pues sí, hay muchas actividades que pueden desarrollar también complementarias en esta etapa de vacaciones, cursos temáticos, cursos de primeros auxilios para adultos y cursos para menores de edad. Y los que no tienen acceso, también hay mucho material en internet, hay videos, hay páginas que se dedican precisamente a la prevención de accidentes en niños. Están en español a través de páginas como la de Cruz Roja, la NBPA de Estados Unidos tiene mucho material para la prevención de incendios, enfocado en menores. Entonces, como dice Martel, a través de diferentes mecanismos para diferentes etapas, hay materiales que se pueden obtener fácilmente en internet para poder educar. Tienes toda la razón. Bueno, pues estamos obviamente en esta parte final ya de nuestra mesa esta mañana. Preguntarte también, Cuauhtémoc, algún otro consejo final para quienes nos escuchan hoy en casa, para los papás que pues a lo mejor están tomando nota, que a lo mejor no lo habían dimensionado con estas características, pero que pues ahora seguramente piensan, híjole, pues sí es cierto, necesito prevenir con mis hijos cualquier tipo de accidente. Sí, mira, para complementar lo que decía Ernesto, una forma también, los cursos son muy buenos. Desafortunadamente, a veces los papás trabajamos los dos y el abuelito no lo puede llevar Sí, es cierto. a los cursos. Una idea magnífica son los juegos de mesa. Si nosotros tenemos juegos de mesa y ocupamos espacios de los niños en juegos, los distraemos un poquito de la atención de estar pensando en otra cosa. A veces dice uno hay que cansarlos un poquito con ciertas circunstancias para minimizar un poco los accidentes. Tienes toda la razón, muchas gracias. Bueno, y preguntarte a ti, mi estimado Paco, ¿algún otro consejo que hayamos pasado por alto, alguna otra recomendación para papás y para niños en este momento? Con gusto, Ángel. Mira, algo que no podemos dejar a un lado y es parte de este consejo que les podemos brindar es que seamos conscientes que sí nos puede suceder algo en casa. Eso es el primer punto. El hecho de que nunca nos haya pasado, el que a la vecina no le haya pasado, eso no deja de generar las condiciones de riesgo que son existentes prácticamente en todos lados y que sí nos puede suceder. O sea, que cualquier día puede ser el primer día que suceda algo. Una vez con eso, pues bueno, generar estos mecanismos de autoprotección, de protección civil, estos planes de protección civil los podemos hacer en conjunto. Si bien es cierto, existen las condiciones de vacaciones o laborales de los adultos, Cierto. Pues también los riesgos prácticamente se pueden dar en cualquier época del año. Entonces es importante que en familia identifiquemos todas estas condiciones, nos preparemos y por supuesto que cualquier situación que consideren de riesgo, en cualquier momento, a cualquier hora, pueden marcar la línea única de emergencias 911 y con muchísimo gusto estaremos diferentes autoridades y corporaciones atendiendo este llamado de emergencia, Ángel. Gracias, mi estimado Paco. Bueno, vamos a cerrar la mesa esta mañana pidiéndoles sus vías de contacto. Ya Francisco Ramírez daba el número único de emergencias, pero si yo quiero estar en contacto con mis amigos de Cruz Roja Mexicana Delegación Querétaro, Ernesto Arroyo Zurita, coordinador estatal de socorros, ¿a dónde te marco? ¿Dónde puedo estar en contacto con ustedes?
Bien, pues para nosotros, están nuestras instalaciones en el centro, en la calle Hidalgo, número 97. Está también las instalaciones en Estadio, el 60545. Está también en las redes sociales, donde pueden encontrar también información disponible para todas las edades. Y pues acérquense a las instituciones precisamente para atender sus dudas. Muy bien, muchas gracias, Ernesto. Cuauhtémoc Martel Sánchez, responsable estatal del Programa de Prevención de Accidentes. ¿Dónde puedo acceder a más contenidos y más información con ustedes? Ok, nosotros como oficina estamos en 16 de septiembre, número 51, Colonia Centro, exactamente frente a la Iglesia de la Congregación. ¿Cierto? Nosotros como teléfono tenemos 442-251-9000, con 2 extensiones, que es 7236 y 7204. Yo también quiero ofrecer, nosotros damos cursos de primer respondiente, damos pláticas de primeros auxilios. Se pueden acercar con nosotros y en conjunto con Ernesto, con Francisco, podemos hacer un buen equipo. Estupendo, muchas gracias, Cuauhtémoc. Finalmente, ya nos dabas el número único para llamar en cualquier circunstancia de emergencias, pero también las redes sociales que ustedes tienen, mi estimado Paco, donde podemos estar mejor informados de cualquier circunstancia que debamos conocer como ciudadanos. Exacto, Ángel. Nosotros tenemos, además del número único de emergencias 911, en conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, es importante que nos mantengamos actualizados en temas digitales y tradicionales, como es el caso, siempre agradecido por el espacio que siempre nos da RR para poder informar de manera responsable a la población. También en redes sociales es algo que se ha vuelto parte de nuestro día y ahí podemos tener información actualizada en tiempo real, emitimos recomendaciones. Algo bien importante es que emitimos todos los días boletines de las condiciones meteorológicas y del tiempo. Nos pueden seguir en Instagram, Twitter, Facebook como Protección Civil del municipio de Querétaro. Pueden mandarnos un mensaje por ahí. Con muchísimo gusto estaremos atendiendo cualquier situación. Tenemos un canal de Telegram en donde emitimos en tiempo real condiciones de emergencia para que tengan precaución las personas que pueden transitar por algún lugar que se encuentre atendido por alguna emergencia o las condiciones meteorológicas. Con mucho gusto, si nos mandan un mensaje en redes sociales, les compartimos los links para que se puedan unir a estos canales de difusión, Ángel. Está genial, pues agradecerle mucho a los tres la oportunidad de platicar sobre este tema tan interesante. Papás, mamás, a tomarlo muy en cuenta, y además recuerden que esta mesa se queda guardada en rrnoticias.mx y la vamos a colgar también en nuestras redes sociales para que ustedes pues, puedan compartirla con alguna de sus amigas, de sus amigos. Nosotros como abuelos, a lo mejor esta información les va a interesar mucho a nuestros hijos, a su vez para cuidar a nuestros nietos, etcétera, etcétera. Ya lo saben, en rrnoticias.mx y en nuestro Twitter y Facebook también ahí colgamos nuestras mesas. Ernesto Arroyo Zurita, coordinador estatal de socorros de la Cruz Roja Mexicana Querétaro, gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias, Ángel. Paco, mucho gusto en saludarte. Cuauhtémoc, qué gusto también, y saludos a todo el público. Cuauhtémoc Martel Sánchez, responsable estatal del Programa de Prevención de Accidentes, gracias por estar aquí esta mañana. Ángel, muchas gracias. Ernesto, Francisco, un gusto verlos por aquí y a sus órdenes. Gracias por estar con nosotros. Francisco Ramírez, coordinador municipal de Protección Civil. Gracias, Paco. Muchas gracias, Ángel. Ernesto, muchas gracias siempre por la buena colaboración. Un saludo, por favor, a Eduardo Vera, quien es el delegado estatal de Cruz Roja. Claro. Cuauhtémoc, muchísimas gracias. Ojalá que podamos colaborar en estos temas. Un saludo, por supuesto, a todo el auditorio que nos escuchó y al equipo de RR. Muchísimas gracias. Es la casa de ustedes. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros esta mañana y que sea una semana muy productiva. Amigos, son las 9:01. Regreso enseguida contigo. RR Noticias. RR Noticias con Ángel Solís por Top Music 91.7 de FM. Escuchas XHKH.